Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos juntos en un nuevo chismecito jugoso. Hoy, mis queridos amantes del drama turco, tenemos un plato fuerte, un verdadero festín de titulares y corazones rotos. Vamos a hablar, ni más ni menos, que de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos eran sinónimo de amor, éxito, alfombras rojas y sobre todo, una química que traspasaba la pantalla. Pero como en las mejores telenovelas, la realidad a veces supera la ficción, y la historia de Kerem y Hande, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Prepárense porque vamos a destapar todos los rumores, los indicios, las confirmaciones a medias y las especulaciones que han rodeado su ruptura, ese adiós que para muchos fue un verdadero shock. Vamos a analizar qué pudo haber fallado, quién es el culpable, si es que hay alguno, y sobre todo, vamos a entender por qué esta pareja que parecía destinada a la eternidad, tomó caminos separados. Agarren sus palomitas porque esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que aquí siempre tendrán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al lío. Todo comenzó como un cuento de hadas moderno, una de esas historias que nos hacen creer en el destino y en la magia del amor. Kerem y Hande se conocieron en el set de Sen Kalkam, la serie que para nosotros en Latinoamérica se tradujo como Love is in the Air. Desde el primer momento, la chispa fue innegable, una conexión que vibraba en el aire y que capturaba la atención de todos los presentes. No importaba si era una simple escena de un café, un intercambio de miradas tímidas, o un momento romántico bajo la lluvia torrencial de Estambul, la química entre ellos era palpable, casi tangible. Era como si dos imanes se hubieran encontrado, destinados a unirse y a crear una fuerza imparable. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Fueron ellos, la ferviente base de seguidores de la serie, quienes primero notaron esa conexión especial entre Kerem y Hande. Querían ver esa conexión traspasar la pantalla, anhelaban que Eda y Serkan, sus personajes en Love is in the Air, se convirtieran en Kerem y Hande en la vida real. Cada interacción fuera del set, cada entrevista conjunta, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro en busca de una señal, de una confirmación de que el amor que veían en la pantalla se extendía más allá de la ficción. Los foros de discusión se llenaban de teorías, de montajes con fotos de ambos, de peticiones para que confirmaran su relación. La presión mediática y de los fans era inmensa, pero al mismo tiempo, alimentaba la fantasía de un romance de ensueño. Y para alegría de todos, sus deseos se hicieron realidad. Después de meses de rumores que se cocinaban a fuego lento, de fotos robadas por paparazzi que documentaban sus salidas juntos, de miradas cómplices captadas en eventos públicos, y de negaciones estratégicas por parte de ambos, finalmente confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban juntos. La noticia fue un boom, una explosión de alegría que sacudió el mundo del espectáculo turco y que se extendió rápidamente por todo el mundo. La pareja se convirtió en la sensación del momento, sus fotos inundaban las redes sociales con hashtags como #Anker, la unión de sus nombres, #Kerem Hande y #Love is in the Air real. Cada nueva imagen recibía millones de likes y comentarios, y la pareja se convertía en un fenómeno global. Parecían la pareja perfecta, un ejemplo de lo que muchos aspiran a tener en sus propias vidas. Jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente profundamente enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Las revistas del corazón los querían en sus portadas, ofreciendo sumas astronómicas por exclusivas y sesiones de fotos que capturaran la esencia de su romance. Las marcas de moda, belleza y estilo de vida se peleaban por tenerlos como imagen, conscientes del poder de influencia que tenían sobre sus millones de seguidores. Los fans, por su parte, soñaban con una boda de ensueño, un evento digno de la realeza turca que coronara su historia de amor. Eran, sin duda, la pareja del momento en Turquía y poco a poco comenzaban a conquistar el mundo entero, expandiendo su fama y su influencia a nuevos territorios. Recuerdo que durante esa época, cada entrevista que daban era analizada al milímetro por los fans y por la prensa especializada. Cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada era interpretada como una prueba más de su amor eterno, como una confirmación de que su relación era sólida y duradera. Y ellos, conscientes del interés que generaban, jugaban al juego. O alimentando la fantasía y complaciendo a sus seguidores.
Se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, utilizando emojis de corazones y frases llenas de amor. Se elogiaban mutuamente en las entrevistas, resaltando las cualidades del otro y compartiendo anécdotas divertidas sobre su relación. Se mostraban súper enamorados en las alfombras rojas, posando con sonrisas radiantes y demostrando una complicidad que parecía inquebrantable. Incluso llegaron a pasar unas vacaciones juntos en las Maldivas, un destino paradisíaco que se convirtió en el escenario perfecto para su romance. Fueron unas vacaciones de ensueño que, por supuesto, documentaron en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores momentos íntimos y especiales. Fotos en la playa con la arena blanca y el agua turquesa como telón de fondo, cenas románticas a la luz de las velas con el sonido de las olas como banda sonora, atardeceres espectaculares pintados con colores vibrantes en el cielo. Era la viva imagen del paraíso. Y todos pensábamos con una mezcla de envidia y alegría, que después de esas vacaciones, vendría el anuncio del compromiso, la confirmación de que su amor estaba destinado a trascender el tiempo y el espacio. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no dura para siempre. La vida, como una telenovela bien escrita, siempre tiene giros inesperados, momentos de tensión y conflictos que ponen a prueba a los personajes. Poco a poco, casi imperceptiblemente, comenzaron a surgir los rumores de crisis, pequeños susurros que se propagaban como la pólvora en el mundo del espectáculo turco. Primero eran solo comentarios aislados, especulaciones sin fundamento que circulaban en los foros de Internet y en las redes sociales. Pero luego los rumores se hicieron más fuertes, más insistentes y más detallados, alimentados por fuentes anónimas cercanas a la pareja y por periodistas de espectáculos que olían la noticia. Se decía que la convivencia no era fácil, que las personalidades de Kerem y Hande eran muy diferentes y que chocaban constantemente en el día a día. Se hablaba de discusiones frecuentes, de desacuerdos sobre el futuro de su relación y de la dificultad de conciliar sus agendas apretadas. También se hablaba de celos profesionales, de inseguridades y de la presión de mantener una imagen pública perfecta. Y por supuesto, como suele ocurrir en estos casos, comenzaron a surgir los rumores de terceras personas, de posibles affairs y de infidelidades que amenazaban con destruir la relación. Al principio, tanto Kerem como Hande negaron los rumores, intentando mantener una imagen de normalidad y de felicidad. Siguieron dedicándose mensajes en redes sociales, aunque cada vez con menos frecuencia y con menos entusiasmo. Aparecieron juntos en algunos eventos públicos, pero su lenguaje corporal ya no era el mismo, la distancia entre ellos era evidente. Pero la chispa ya no era la misma, el brillo en sus ojos se había atenuado, las miradas cómplices se habían desvanecido, las sonrisas eran forzadas y la química, esa química innegable que los había unido desde el principio, parecía haber desaparecido por completo. Y entonces llegó el anuncio oficial, el golpe final que destrozó los corazones de los fans. A través de un comunicado de prensa, breve y formal, confirmaron lo que todos ya sabíamos: su relación había terminado. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que se negaban a creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Muchos se sintieron traicionados, decepcionados y desilusionados. La fantasía del amor eterno se había desvanecido, dejando tras de sí un sabor amargo y una sensación de vacío. El comunicado era breve y conciso, redactado con cuidado para evitar controversias y proteger la imagen pública de ambos. No daban detalles sobre los motivos de la ruptura, simplemente pedían respeto y comprensión en este momento difícil. Agradecían el apoyo de los fans y pedían privacidad para poder superar este proceso doloroso. Pero por supuesto, los fans no se conformaron con eso. Querían saber qué había pasado, quién era el culpable, porque su historia de amor había terminado de forma tan abrupta. La sed de información era insaciable y los medios de comunicación se lanzaron a una frenética búsqueda de la verdad. Y ahí fue cuando comenzaron a surgir las teorías, las especulaciones y los rumores más descabellados. Algunas apuntaban a los celos profesionales como la principal causa de la ruptura. Se decía que Kerem no soportaba el éxito de Hande, que se sentía eclipsado por ella y que eso había generado tensiones y resentimientos en la relación. Se comentaba que Kerem, a pesar de ser un actor talentoso y reconocido, no había logrado alcanzar el mismo nivel de fama y de popularidad que Hande, y que eso lo frustraba y lo hacía sentir inseguro. Otros, en cambio, culpaban a las agendas apretadas, a la falta de tiempo y a la dificultad de conciliar sus compromisos profesionales. Se decía que ambos van tan enfocados en sus carreras que no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro.
Que los viajes constantes, los rodajes en diferentes ciudades y los compromisos promocionales habían terminado por desgastar la relación, dejando poco espacio para el amor y la intimidad. Se argumentaba que la distancia física y emocional había terminado por separarlos, y que la relación, a pesar del amor que sentían, no había podido resistir la presión del trabajo. Pero la teoría más jugosa, la que generó más controversia y la que alimentó los rumores más escandalosos, por supuesto, era la de la tercera persona. Se rumoreaba que tanto Kerem como Hande habían tenido affaires con otras personas durante la relación, que habían sido infieles y que eso había provocado la ruptura. Algunos apuntaban a una compañera de rodaje de Kerem, una actriz joven y prometedora con la que se le había visto en actitud cariñosa fuera del set. Otros, en cambio, señalaban a un empresario adinerado con el que Hande había sido vista en varias ocasiones en restaurantes exclusivos y en eventos sociales. Por supuesto, ninguna de estas teorías ha sido confirmada oficialmente. Ni Kerem ni Hande han hablado abiertamente sobre los motivos de su ruptura. Han preferido mantener silencio y dejar que el tiempo cure las heridas, evitando alimentar los rumores y proteger su privacidad. Han optado por una estrategia de silencio y discreción, negándose a participar en el circo mediático y a dar detalles sobre su vida personal. Pero a pesar del silencio, los indicios hablan por sí solos. Después de la ruptura, ambos se distanciaron por completo. Dejaron de seguirse en redes sociales, borraron las fotos que tenían juntos de sus perfiles y evitaron coincidir en eventos públicos. Se distanciaron física y virtualmente como si quisieran borrar todo rastro de su relación y comenzar de nuevo. Además, ambos han sido vinculados con otras personas. A Kerem se le ha visto con varias modelos y actrices, con las que ha compartido cenas y salidas nocturnas. A Hande, por su parte, se le ha relacionado con varios empresarios y deportistas, con los que ha sido fotografiada en diferentes ocasiones. Actualmente Hande Erçel está felizmente en pareja con Hakan Sabank, un joven empresario turco proveniente de una de las familias más ricas y poderosas del país. Su relación se ha consolidado rápidamente y se les ve muy enamorados en cada aparición pública. Viajan juntos a destinos exóticos, asisten a eventos de la alta sociedad turca y se muestran muy unidos en redes sociales. Parece que Hande ha encontrado la estabilidad y la felicidad al lado de Hakan, un hombre que la apoya y la admira, y con el que comparte un futuro prometedor. En cuanto a Kerem Bürsin, su situación sentimental es un poco más incierta. Si bien se le ha relacionado con varias mujeres, ninguna relación ha llegado a consolidarse. Parece que Kerem está más enfocado en su carrera profesional y en disfrutar de su soltería. Se ha dedicado a viajar, a explorar nuevos proyectos y a trabajar en su crecimiento personal. Aunque ha sido visto en compañía de varias mujeres, ninguna relación ha prosperado, y parece que Kerem está disfrutando de su libertad y de su independencia. Es cierto que la ruptura de Kerem y Hande dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Para muchos eran la pareja perfecta, un ejemplo de amor y éxito que inspiraba sus propias vidas. Pero como hemos visto, la realidad a veces es diferente a lo que vemos en las pantallas. Las relaciones son complejas, llenas de matices y de desafíos, y no siempre tienen un final feliz. Las relaciones son complicadas, requieren de mucho trabajo, de mucha comunicación, de mucha paciencia y de mucha comprensión. Requieren de un compromiso constante, de una voluntad de superar los obstáculos y de un amor incondicional. Y a veces, a pesar de todos los esfuerzos, las cosas no funcionan. A veces las diferencias son irreconciliables, los caminos se separan y el amor se desvanece. Lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y no perder la esperanza de encontrar el amor verdadero. Y eso es lo que han hecho tanto Kerem como Hande. Han superado la ruptura, han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros caminos. Han demostrado que la vida continúa después de una decepción amorosa y que siempre hay nuevas oportunidades para amar y para ser amado. Y ahora, después de este recorrido por la historia de amor y desamor de Kerem y Hande, es momento de sacar algunas conclusiones y de reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Hemos visto cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo vivieron su relación y cómo, lamentablemente, terminaron separándose. Hemos explorado los altibajos de su romance, los momentos de felicidad y los momentos de tristeza. Hemos analizado los rumores, las teorías y los indicios que han rodeado su ruptura, intentando comprender las causas y los motivos que llevaron a su separación. Hemos visto cómo han seguido adelante con sus vidas, cómo han superado el dolor y cómo han encontrado la felicidad en otros lugares.
Y hemos aprendido que las relaciones son complicadas, que requieren de mucho trabajo y que a veces no funcionan. Pero también hemos aprendido que es importante seguir adelante, no perder la esperanza y buscar la felicidad en uno mismo. Hemos aprendido que el amor puede ser fugaz, pero que siempre hay nuevas oportunidades para amar y para ser amado. En resumen, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor y desamor, de éxito y fracaso, de felicidad y tristeza. Es una historia que nos recuerda que la vida es un constante cambio, que nada es para siempre y que lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y buscar la felicidad en cada momento. Es una historia que nos enseña que el amor puede ser complicado, pero que siempre vale la pena intentarlo. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Kerem y Ande y que hayan reflexionado sobre el amor y las relaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo, por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo y por formar parte de esta gran comunidad. Recuerden que ustedes son lo más importante para mí y que siempre trato de ofrecerles el mejor contenido posible. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan sobre la ruptura de Kerem y Ande. ¿Creen que fue una decisión acertada? ¿Creen que podrían haberlo solucionado? ¿Cuál es su teoría sobre los motivos de la ruptura? Quiero leer sus opiniones y conocer sus perspectivas. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes y para que esta comunidad siga creciendo. Así que ya saben. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y sobre todo, no se pierdan los próximos vídeos porque vienen muchas sorpresas y mucho más chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. Les mando un abrazo enorme, les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.